Ahí está Miriam Bregman. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenas tardes. ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Diputada, primera consulta. No sé cuánto sabrá, me parece que un poquito nada más, sobre la posibilidad de alguna sesión la semana que viene. Versiones extraoficiales. Todavía no tenemos ninguna convocatoria, con lo cual tampoco les puedo adelantar mucho. Ustedes saben que a nosotros nos gusta opinar cuando se sabe qué es lo que se va a tratar, en qué condiciones, cómo se va a desarrollar la sesión. Y la pregunta era lo que hablábamos hace un rato, porque la gente del Interbloque Federal, puntualmente era el Topo Rodríguez, decía, mirá, primero que se arreglen ellos y después vemos qué pasa. ¿Ustedes qué dicen? Digo, ¿tiene que haber algún tipo de coincidencia para que estén sentados los dos bloques más importantes? ¿O si la agenda propuesta a ustedes les sirve, concurren, se sientan y se sesiona en la medida de lo posible? Bueno, se han dado distintas variantes, ¿no? Porque estamos haciendo una discusión política. La posibilidad de dar quórum o no dar quórum está dentro de las herramientas que tienen los bloques, los interbloques. Imagínense, se trata el acuerdo con el Fondo Monetario, haya acuerdo, no haya acuerdo entre las demás fuerzas, la izquierda no se va a sentar. Entonces, creo que en este caso podremos opinar seriamente cuando se sepa qué es lo que se va a tratar y qué temas están en agenda. Lo que hemos visto, la verdad, en las últimas sesiones ha sido bastante vergonzoso, ¿no? Estos gritos, acusaciones cruzadas, así que esperemos que se defina si va a haber sesión y si hay sesión, cuál es el temario y podremos discutir en concreto si son temas que verdaderamente se necesitan discutir para favorecer a algún sector de trabajadores, sector popular, está el tema de las jubilaciones, bueno, hay muchos temas dando vuelta, pero cuesta hablar en el aire con lo que viene pasando en las últimas sesiones. Ahora, ¿qué tal, diputada? Débora Brieta la saluda. Recién hablábamos con el diputado Burjaile y él nos planteaba que el oficialismo impulsa o querría sesionar, pero no con una agenda consensuada. ¿A ustedes se los toma en cuenta a la hora de formular el temario de las sesiones en general? Digo, más allá de si hay o no la semana próxima sesión, a la hora de hacerse la convocatoria, ¿son escuchados por parte del oficialismo o les llega directamente la convocatoria, temario, y hay que definen en base a eso qué van a hacer? Bueno, ustedes saben cómo funciona el Congreso, ¿no? Funciona con el acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias. Y más allá de las peleas y las cosas que vemos a veces, ustedes saben que las peores leyes que han salido de ese Congreso han salido por consenso. Por ejemplo, darle retenciones cero a las automotrices por más de una década, cuando por el otro lado estamos tratando la Comisión de Defensa del Consumidor el escándalo que esas mismas automotrices llevan adelante contra quienes suscriben un plan de ahorro automotor. Entonces, acá lo que hay evidentemente es una disputa política, está muy cruzado por lo del Consejo de la Magistratura, se metió la Corte Suprema en el medio y esas peleas van guiando qué hace uno u otro sector, entre otros temas. Nosotros tenemos una manera bien diferente de analizar la agenda, pero no, en general lo que nos llega ya es una convocatoria cerrada. Ahora o cuando Juntos por el Cambio era oficialismo o mayoría también, ¿no? Diputada, José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana ustedes encabezaron una audiencia pública para hacer la presentación de un proyecto de ley de intercosecha y contra el trabajo rural temporario. ¿En qué consiste esa iniciativa? Bueno, esa iniciativa tiende a contemplar la situación de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de todo el país y lamentablemente también debo agregar niños y niñas, porque el trabajo que se da, el trabajo rural, el trabajo que se llama habitualmente golondrina, porque los trabajadores deben migrar de un lado al otro, dado que es un trabajo estacional, temporario, afecta muchísimo a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y también bajo esta figura de trabajo familiar a niños y a niñas, que es lamentable, pero bueno, una de las cosas que se vio claramente en la audiencia que realizamos es que también hay muchísimos casos de trabajo infantil encubiertos bajo esta figura. Lo que nosotros estamos intentando hacer con esto, en una audiencia que fue además muy emotiva, ¿no? Porque todas las historias que se contaban son historias de trabajo en condiciones terribles, 12 horas, 14 horas, trabajadores que tienen 30 y pico años y dicen ya no puedo caminar de cómo tengo la espalda, de tanto levantar peso, porque nadie controla el peso que yo levanto.
Bueno, toda esta situación tan grave que se hizo explícita en la audiencia, nosotros lo transformamos después de mucho trabajo, recorrido por distintos lugares del país, en un proyecto de ley que contempla los derechos de esos trabajadores en el tiempo en que quedan sin trabajo, o al día de hoy quedan sin recibir una remuneración, la mayoría de ellos, sin tener una obra social. Entonces el proyecto va contemplando paso por paso todas las aristas de esta situación. Obviamente, también planteamos como medida más de fondo, pero que nos interesaría muchísimo discutir alrededor de este proyecto y en el Congreso, la necesaria diversificación de la producción. Porque lo decía un trabajador de la industria del tabaco, dice, está bien, acá trabajamos los meses que está el tabaco, después no se hace más nada hasta la próxima temporada. Pero los chicos necesitan comer y además no comen tabaco. Entonces es necesario que haya otro tipo de producción, que las tierras productivas se utilicen, obviamente respetando el medio ambiente, se utilicen para la producción de alimentos que nuestro país tiene tanta capacidad y también tanta necesidad a partir de la situación que viven las niñeces y las adolescencias en nuestro país, ¿no? Entonces, el proyecto va pasando por distintos temas para darle una visión completa que abarca la situación laboral, contemplar los derechos laborales en el periodo que no están trabajando, contemplar las comisiones de seguridad e higiene necesarias para controlar que el trabajo se realice en condiciones mínimas de labor y bueno, todos estos puntos que fue enumerando. En realidad es como un proyecto que abarca muchos aspectos que no se pueden escindir, porque mira, un trabajador, además de que cobra muy poco, ¿no? Una compañera contaba que toda su familia cobra 28.000 pesos por mes. Toda la familia, porque es trabajo familiar. Los 4 integrantes de la familia, 28.000 pesos por mes, con lo cual tienen que salir todos una vez que terminan la cantidad de horas que están recolectando fruta en Mendoza, tienen que salir a buscar otro tipo de trabajo. Pero además de ahí haber una clara violación de los derechos laborales, también está afectada la salud de esos trabajadores. Sí. Esa trabajadora carga peso increíble durante todo el día. Entonces, bueno, se las hice un poquito larga, pero porque el proyecto abarca muchos aspectos en sí. No, por supuesto, pero además es un tema clave. Y una consulta donde hay algo que a mí se me pierde. Digo, el gremio de los trabajadores rurales era el gremio que durante mucho tiempo comandó el Momo Venegas, que creció mucho en tiempos del menemismo, se trasladó, Venegas era un apoyo explícito del macrismo en su momento, falleció el Momo Venegas, pero digo, este tipo de leyes y este tipo de cuestiones que están planteando, ¿se puede hacer al margen del gremio de los trabajadores rurales o hay que hacerlos con ellos, hay que ponerse de acuerdo? Porque parecería que la iniciativa al margen del gremio parecería como más complicada de llevar a cabo, ¿o no? Bueno, es muy interesante lo que usted plantea porque precisamente nosotros no lo estamos haciendo al margen de los trabajadores. Todo esto fue discutido con trabajadores y trabajadoras. Centralmente mi compañero Alejandro Vilca viajó por Jujuy, Mendoza, Salta, estuvimos en Mendoza, recorrimos distintos lugares del país para elaborar este proyecto contemplando toda la situación a partir de lo que nos dicen los trabajadores. ¿Quién era el Momo Venegas? ¿Qué orientación tiene el sindicato? Usted lo dijo, siempre ha estado aliado a los gobiernos de turno y a los sectores de derecha de este país. Ahora, por abajo pasa de todo, por abajo hay fenómenos autoconvocados que están peleando por sus derechos, por abajo hubo luchas enormes en Tucumán de los trabajadores del limón, claramente afectados por este tipo de trabajo y que están específicamente contemplados en este proyecto. A partir de las charlas, discusiones con ellos, tomamos muchos de los conceptos que están en este proyecto de ley. Entonces, está el fenómeno autoconvocado, están los trabajadores que están, hay seccionales de la UATRE que han sido recuperados por trabajadores que se organizan en asamblea, de otra manera. Está ese problema, ¿no? La dirigencia sindical en este país termina siendo un problema contra los trabajadores, no contra los patrones que solo quieren maximizar sus ganancias. Es la realidad que vivimos en tantos otros temas, de qué lado se pone la dirigencia sindical. Lo que yo estoy segura es que nosotros para presentar este proyecto fuimos discutiendo con muchísimos trabajadores de este sector que, como le digo, están organizados de otras maneras, incluso algunos en la UATRE con listas independientes. Acá creo que hay un diputado de UATRE, me parece que estaba en la Cámara, hace poco había. Sí, exactamente. Anzaloni. Exactamente, sí. Anzaloni, efectivamente.
Dale. Al pasar mencionaste el tema de autoahorro cuando hablamos de la industria automotriz. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Está el tema sobre la mesa, ¿no? Pero justamente para que no salga perjudicado el consumidor con este tipo de herramientas. Mira, lo que se viene escuchando en la Comisión de Defensa del Consumidor, realmente que los planes de autoahorro se han convertido en una estafa, no tienen otra palabra, judicializados en su amplia mayoría. Hablaba un diputado de Córdoba que hay 100.000 reclamos en Córdoba, o sea, alrededor de 100.000 planes, son cifras enormes, abarcan a todo aquel que no tiene gran cantidad de dinero porque no tienen plata para ir a comprarse un auto al contado, entonces lo que afecta es a las familias que quieren acceder a un automóvil, a un laburante que se quiere comprar el auto para hacer una changa, es decir, ahí es donde está ubicado el público que hace uso de este sistema y realmente, como les digo, como se vio en la comisión, es una estafa hecha y derecha. Entonces hay dos respuestas posibles a lo que vos mencionabas, Débora. Una, ¿qué puede hacer el Congreso? El Congreso ya tendría que haber a esta altura sancionado una ley que reglamente, que termine con esto que verdaderamente es un curro organizado por las propias automotrices, estas automotrices que yo mencionaba antes, que del Congreso se llevan todo tipo de beneficios impositivos y que por el otro lado lo devuelven en forma de estafa a las familias que quieren acceder a un automóvil. Entonces, el Congreso tiene que tratar una ley, es lo que se está discutiendo y es verdad que ya debería estar. Pero por el otro lado, el otro día en la comisión se vio algo que es muy llamativo, porque vino la Defensa del Consumidor, la Inspección General de Justicia y dicen, pero no podemos hacer nada. Bueno, bajen la persiana, bajen la persiana. ¿Cómo van a tener esa cantidad de funcionarios cobrando unos sueldos que les tendría que haber preguntado cuánto cobraban los que estaban sentados ahí para decir que no pueden hacer nada? Bueno, que no, pero lo decían, y no, una multa de 11.000 pesos. Y ahora me venís a avisar que la multa de 11.000 pesos cuando me estás diciendo que el decreto que rige esto es del 43 y que en los últimos años estallaron las estafas. ¿Cómo ahora me venís a decir que no tenés una multa para cobrar, que no podés hacer nada? Yo diciendo que no se puede hacer nada porque cualquiera sabe que cuando hay cláusulas leoninas, un engaño manifiesto y demás, están las normas generales de la ley que se podrían aplicar. Pero vienen y te dicen, este gobierno no puede hacer nada. Bueno, ¿y para qué están ahí si no pueden ni siquiera controlar un plan de autoahorro? La verdad es que se dio una situación un poco tragicómica. A partir de eso, diputada, usted ya alguna experiencia tiene en el Congreso. La pregunta es, esto que usted plantea, la imposibilidad de que el Estado pueda poner en marcha, pueda aplicar leyes que se votan acá, ¿no? Usted lo ha planteado, a veces tenemos ley de bosques y se cumple poco, ley de glaciares y se cumple poco, la IGJ que no funciona. Esto en perspectiva desde que Miriam Bregman llega al Congreso, ¿esto fue siempre igual? ¿Está agravado o mejoró algo? En el sentido de que, bueno, uno ve que las normas se sancionan acá, y el mundo privado generalmente mira para otro lado y escucha poco y nada. ¿Eso se ha agravado o está siempre igual, Miriam? Creo que depende de las leyes y de los temas, ¿no? Porque también depende del poder de lobby que hay del otro lado. Por eso siempre cuando voy a charlas, a reuniones con trabajadores, con trabajadoras, como cuando discutimos la ley intercosecha, le digo, olvídense que de acá adentro va a salir pacíficamente. Acá van a actuar todos los lobbies como estamos viendo con la ley de humedales. Miren la ley de humedales, una ley completamente reclamada por la sociedad, una ley que con la crisis climática que estamos viviendo, que la sentimos en el cuerpo los últimos días, se demuestra más que necesaria y está absolutamente trabada. Entonces, no es que el Estado no puede hacer cumplir las leyes, no tienen la voluntad. ¿Qué pasa con el etiquetado frontal? ¿Alguna etiquetita habrán visto con suerte? Bueno, no, la herramienta incluso se aprobó, pero el Estado no le interesa porque tiene del otro lado el lobby de las grandes empresas. Bueno, hay diputados que están impulsando la ley de envases, ¿y por qué la ley de envases no sale? Cuando es obvio que hoy hay un desmanejo absoluto y una contaminación absoluta en nuestro país. Bueno, son todas leyes que afectan a algún poder económico y los partidos mayoritarios siempre tienen la manera de ir trabando eso para que esas leyes no salgan, y si salen es después de una lucha y un esfuerzo enorme. Entonces, creo que como varían los sectores que tienen más poder de lobby, alguna cosa por ahí se puede colar, pero siempre para que salga alguna ley
medianamente progresiva, hay que pelearla en la calle. Diputada, es fin de año, tiempo de balances. Ustedes son siempre muy críticos, pero por naturaleza. Pero porque somos de izquierda. Nuestra naturaleza es ser de izquierda y querer cambiar este estado de cosas. Pero algo bueno deben haber visto de este año. Entonces le iba a preguntar, ¿qué fue la ley que la dejó satisfecha de que se aprobó este año, el proyecto en todo caso que se aprobó este año, y qué fue lo peor que vivió, que le pareció este año? Uy, lo peor, tengo una lista larga porque... FMI en adelante todo. Sí. Del FMI muy bien, Débora interpretó mi sentir. No, el FMI es una hipoteca profunda para la Argentina, entonces después te podría decir el presupuesto, esto que te mencioné, los beneficios a las automotrices, hay muchos temas, pero creo que el Fondo Monetario, atar nuevamente a nuestro país al Fondo Monetario a partir de un acuerdo que es completamente nulo, que hasta el propio presidente de la Nación se presentó a la justicia como querellante diciendo que era ilegal y después se vota en el Congreso, la verdad que podría encabezar el ranking de lo malo. De lo bueno, no sé qué me acuerdo ahora, pero una ley que me interesaba mucho y que se aprobó en la Cámara de Diputados es la ley para personas sordas, ¿no? Sí. Que la venían reclamando muchísimo, tengo compañeras conocidas que venían peleando muchísimo por esa ley, y bueno, que se haya podido aprobar en el Congreso me parece importantísimo porque verdaderamente sufren una gran discriminación y tienen derechos que tienen que ser contemplados inmediatamente. Ahí estamos. Miriam Bregman. Miriam, ¿tenés algún rincón futbolero ahí o poco y nada? Más que un rincón, tengo un cuarto entero. Porque muy hincha de Estudiantes, ¿no? Sí. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Sí, bueno, ahí tenés. ¿Y Scaloni pasó por Estudiantes? Sí, no exactamente. Sí, pasó una semana, pero pasó. Pasó una semana, unos días. No, y lo tienen a Juan Foyt también ahí apareciendo. Efectivamente. Sí. ¿Y Bilardista? Perdón. Bilardista pregunta. Mira, todos y todas los que somos de estudiantes tenemos por el doctor Bilardo un aprecio especial porque, bueno, es un poco la característica del club. Pero debo confesar que en el último tiempo vengo teniendo grandes discusiones con Ángel Capa, un querido compañero, claro. Y ahí, viste... ahí hay una discusión muy profunda. Si quieren otro día podemos hacer un programa completo con ese debate. Capa, ¿no? Que recordamos fue un asesor clave, compañero del Flaco Menotti, Capa, efectivamente. Sí. Un hombre que ha escrito últimamente un libro muy bueno también, porque él se dedica mucho en el último tiempo a analizar la relación entre el capitalismo, entre este sistema y el fútbol. ¿Qué hace el capitalismo con un deporte tan hermoso como el fútbol? Y es el padre del dramaturgo, de Bernardo Capa también, sí, efectivamente. Bueno, ahí estamos, la hincha de Estudiantes. ¿Y el Mundial? ¿Del Mundial? ¿Y qué espera? Sí, el Mundial, a ver si... No voy a opinar. Claro. No, si tiene alguna cábala. Nada, ni una palabra, sufrir nada más. Ahí estamos, bueno. Miriam, gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau. Por favor, gracias a ustedes.